tardanza, que tuvimos mucha información ahí Hubo mucha información el día de hoy en la mañana de diferentes temas en el Gabinete de Seguridad. Y el día de hoy nos acompañan, siéntense por favor, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, y la maestra Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Gobierno de México. Como lo planteamos ayer, el día de hoy vamos a presentar primero con Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, una lectura de hechos muy breve, desde la detención durante el gobierno del presidente López Obrador de uno de los miembros del cártel de Sinaloa, hasta lo que sale publicado recientemente por un reportero en un medio que se llama Pie de Nota. Entonces lo va a leer esto Rosa Isela. Posteriormente el canciller Roberto va a hacer un planteamiento de una solicitud a la Fiscalía General de la República, y después el secretario de Seguridad va a explicar todo lo que hemos hecho en Sinaloa principalmente, del 1 de octubre de 2024 que llegamos a la fecha, cuántas personas han sido detenidas y todo lo que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad en el estado de Sinaloa. Entonces le doy la palabra a Rosa Isela, después a Roberto y después a Omar, y después contestamos sus preguntas, si les parece. Adelante, Rosa. Con permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el Gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante?
Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar todas las acciones que se han hecho en el estado de Sinaloa. Roberto, ¿quieres antes? Con su permiso, Presidenta, comentarles que en seguimiento a lo que ha planteado la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI, como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación. También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó en El Paso, Texas. Así que pues estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuando nos lo indique, Presidenta. Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy informamos los avances y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa, una entidad que ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido con la principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad. Como se ha informado aquí en diversas ocasiones al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre fracciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso sin precedentes. Ante este contexto, al inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con presencia permanente de las instituciones del Gabinete de Seguridad, mayor despliegue operativo, trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a diversos generadores de violencia. Desde entonces, no se ha dejado de combatir la inseguridad ni a los grupos delincuenciales que generan violencia en la entidad, sin importar a qué grupo o fracción delincuencial pertenezcan. Por ejemplo, en 3 acciones distintas se entregaron a 90 delincuentes que por corrupción de funcionarios seguían operando desde prisiones mexicanas, haciendo un daño terrible a nuestro país. De todos los cárteles, de todas las facciones, todos con orden de aprehensión en Estados Unidos y todos con orden de aprehensión en nuestro país. Se han intensificado las operaciones para detener a generadores de violencia, desarticular células criminales, asegurar armas de fuego, retirar droga de las calles, ubicar y destruir los laboratorios clandestinos y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones. En estos trabajos participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Para entender el comportamiento de la violencia en la entidad, es importante ubicar los hechos que modificaron los equilibrios internos de los grupos criminales. Primero, recordemos una acción relevante. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detuvieron a 738 detenidos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos integrantes de Cártel de Sinaloa. Entre ellos resaltaría 3 operaciones importantes. El Ejército Mexicano detuvo a Ovidio Guzmán,
como ya lo mencionó la secretaria de Gobernación, hecho en el que lamentablemente perdieron la vida 10 valientes militares. La Secretaría de Marina detuvo a Caro Quintero, uno de los principales líderes también de Cártel de Sinaloa, y el Ejército detuvo al Nini. Entre estos 738 detenidos del Cártel de Sinaloa detenidos el sexenio pasado, 10 son sumamente relevantes. A partir de septiembre de 2024, se registró un incremento de 232% de los homicidios dolosos. En diciembre de ese año se implementó el Plan Sinaloa con el reforzamiento del despliegue federal, el incremento de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas contra generadores de violencia. Este pico de 234% es claramente después de la detención del Mayo Zambada. En junio del 2025 se registra otro punto de tensión por conflictos entre facciones debido al abatimiento de Jorge Humberto alias El Perris y la célula de los Avendaño, quienes pertenecían al grupo delincuencial de los Chapos y pasan a formar posteriormente parte de los Mayos. Eso se informó aquí también en una mañanera. Desde ese mes a la fecha, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso presenta una reducción del 44%. La estrategia ha permitido contener una escalada de violencia, reducir capacidades operativas de los grupos criminales y sostener la presencia del Estado en las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, las acciones del Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta de México, se han incrementado mes con mes y las detenciones también se han incrementado mes con mes, como más adelante informaré, con detenciones relevantes semana por semana. El Gobierno de México mantiene en Sinaloa un estado de fuerza de 16,440 elementos, principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional. Este despliegue permite atender de manera simultánea distintas líneas de operación, presencia territorial en municipios con mayor incidencia delictiva, pero también vigilancia en caminos y carreteras y zonas rurales, las operaciones contra los laboratorios clandestinos, acciones contra células armadas, aseguramiento de armamento, vehículos y equipos tácticos, así como trabajos de inteligencia para ubicar a integrantes de estructuras criminales. Como resultado de este trabajo, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo en el estado de Sinaloa se han detenido a 2,540 personas por delitos de alto impacto. Estas acciones han impactado a distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de los Mayos, de los Chapos, pero también de otras células de Cártel de Sinaloa. Entre las detenciones relevantes realizadas en Culiacán se encuentra la de Juan Carlos N., identificado como generador de violencia y operador financiero de un grupo delictivo. Otro caso relevante es el de José Manuel N., quien formaba parte de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Esta persona ha sido identificado como un generador de violencia relacionado con la coordinación de ataques, reclutamiento de integrantes y operación de células armadas. En Mazatlán fue detenido Daniel Alfredo N., operador del Cártel de Sinaloa, quien contaba con orden de detención con fines de extradición por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta misma persona en nuestro país estaba relacionada con varios hechos violentos en la entidad. Es identificado como objetivo prioritario para autoridades de Estados Unidos y líder fundador de una organización transnacional. En Badiraguato fue detenido Iván N., identificado como jefe de una facción ligada a los Beltrán Leiva. Fue detenido con 7 integrantes más de su grupo, a quienes se les aseguraron armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, 14,000 pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y 5 vehículos con reporte de robo. Estas acciones reflejan que la estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, que dañan a las familias sinaloenses, trafican droga, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen capacidad operativa en la entidad. Además de estas detenciones, el trabajo en Sinaloa se ha enfocado en reducir la capacidad operativa de los grupos criminales. De octubre del 2024 a junio del 2026, se han asegurado más de 94,5 toneladas de drogas, incluyendo 1,300 kilos y 2 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5,900 armas de fuego y 1 millón de cartuchos. Este volumen de armamento representa aproximadamente el 20% de las armas aseguradas en todo el país
durante la presente administración, lo que muestra la capacidad de fuego que tienen estos grupos criminales y la importancia de retirar continuamente estas armas de las calles. En el mismo periodo, el Ejército y la Marina han desarticulado 2.412 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Como parte de las acciones para desmantelar los centros de producción de drogas en Nabolato, se localizaron y neutralizaron 6 laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas. En esta operación se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, además de 47,000 litros de sustancias químicas. De igual manera, en un cateo realizado en Culiacán se aseguraron 55,000 litros y más de 2,000 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. Este tipo de acciones, de los 2.412 laboratorios destruidos, se interviene en la cadena de producción de drogas sintéticas desde su etapa inicial. Se afecta la capacidad financiera y el flujo permanente de efectivo que reciben con estos laboratorios semana tras semana. Se afecta la capacidad financiera y se evita que estos insumos sean procesados en laboratorios clandestinos para su posterior distribución. También destaca una operación realizada en Mazatlán, donde fueron detenidas 13 personas y se aseguraron 15 armas, además de un fusil Barrett, ametralladoras, cargadores, 1.400 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, vehículos, incluyendo vehículos con blindaje artesanal. En operaciones realizadas en Sinaloa y Chihuahua, fueron detenidos 9 integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, a quienes se les aseguraron 15 armas largas, 2 armas cortas, 2.600 cartuchos. En 3 operativos realizados en Ahome, Guasave y Los Mochis, fueron detenidos 2 integrantes de este grupo criminal y tras la intervención de 2 inmuebles se aseguró más de 1 tonelada de fentanilo, un aseguramiento histórico que representó una afectación directa a la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas de esta organización. En Los Mochis se aseguró un centro de acopio de precursores químicos. En esta acción se detuvo también a una persona y se aseguraron 24,400 litros de metanfetamina. Este aseguramiento, como lo informamos aquí en fechas pasadas, representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico. Este aseguramiento fue realizado por el Ejército Mexicano. Finalmente, informamos sobre una acción reciente en Sinaloa. Como parte del reforzamiento a la seguridad en la entidad, personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán, con el objetivo de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias. Este sábado, durante estas labores preventivas en ayuda a la población, elementos navales fueron cobardemente agredidos con artefactos explosivos improvisados por integrantes de un grupo delictivo. Derivado de estos hechos, lamentablemente 3 elementos navales resultaron heridos y 1 perdió la vida mientras recibía atención médica. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros de armas y seres queridos y reconocemos su entrega, valor y compromiso al servicio de México y de la población sinaloense. En seguimiento a estos hechos, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementó un despliegue operativo para reforzar la seguridad en la región con apoyo de aeronaves y sistemas aéreos no tripulados. Posteriormente, en el municipio del Rosario, fueron agredidos nuevamente los elementos de las fuerzas del orden y 10 agresores perdieron la vida. Además, fueron detenidos en esta acción Steven Alberto N. y José Luis N. y Yair N., vinculados con un grupo delictivo a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, uno de ellos de nacionalidad colombiana. El Gabinete de Seguridad mantendrá el despliegue operativo, las labores de inteligencia y la coordinación con las autoridades estatales para seguir protegiendo a la población, reducir la violencia y combatir la impunidad de estos grupos que tanto afectan al estado de Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Resalto lo dicho por la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos 2 miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México.
En aquel entonces el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Tan es así que de manera muy detallada el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y particularmente lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha. Y es relevante, porque no olvidemos también que el jefe de este grupo de la delincuencia organizada se fugó de la cárcel en el 2001 con Fox. Y no es detenido hasta el 2014. Y García Luna está preso en Estados Unidos con el argumento de que facilitó a este grupo delincuencial su operación. Incluso recibió dinero de este grupo delincuencial. Entonces es muy importante poner todo en su justo término. Y está pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República ver si hay algún delito en todo este proceso y también que solicite información de manera directa al FBI. Y ya le estamos pidiendo también a la Fiscalía General de la República que informe, ya sea hoy o mañana, de las investigaciones que entonces hizo el fiscal Gertz Manero sobre este caso y de qué investigaciones abiertas hay sobre este caso. Es muy relevante esto.
Y de nuevo, ¿quién mintió? ¿O quién miente? Mintió el embajador Ken Salazar, porque también lo escribe en su libro. Esta es la información del día de hoy sobre este tema. Vamos a las preguntas. A ver. Presidenta, gracias. Herrera Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, desde el 18 de agosto del 24, la Fiscalía General de la República inició justamente una investigación respecto a este caso. ¿Por qué 2 años o cerca de 2 años después la Cancillería está solicitando esta información sobre la participación del FBI o presunta participación? Pues a partir de este documento noticioso, de esta noticia, de este reportaje y de la presentación de este avión en una feria como un operativo del FBI, porque hasta ahora toda la información que había recibido el gobierno de México es que no había habido participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, viene este reportaje que sale el 2 de julio y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide a la Fiscalía General de la República, en las carpetas de investigación, solicitamos que pregunte sobre esta exposición de este avión, además de lo que tenga que hacer la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, es algo nuevo. Es decir, Presidenta, antes de la publicación de este reportaje, ¿el gobierno estadounidense ya había entregado información al gobierno de México respecto a este caso del Mayo Zambada? No, lo que ya la Fiscalía puede dar mayores explicaciones de qué información tenía el fiscal Gertz Manero y la información que consta en su poder. Pero lo que informó en su momento el embajador Ken Salazar es la información que tenía el gobierno de México. Entonces no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de los Estados Unidos. Es relevante para México. Presidenta, ¿y la Fiscalía General de la República nunca le ha informado a usted el proceso en el que se encuentra esta investigación de hace 2 años? No ha habido información mayor. Por supuesto que ellos tienen sus investigaciones, e incluso ha habido más detenciones, pero tienen que informar la Fiscalía, cada quien informa su parte. Claro. Presidenta, y en este sentido tiene que ver justamente, no hay investigación de Estados Unidos o no hay información, pero hay una investigación del lado mexicano. Le pregunto, ¿cómo es que una aeronave con matrícula clonada que no trae identificador puede aterrizar en nuestro país, llevarse a 2 personas a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas lo hayan advertido, lo hayan visto? Eso es parte de lo que tiene que contestar la Fiscalía y de la investigación que hizo Gertz Manero. Es un avión que sale de México y llega a los Estados Unidos y, como bien menciona Rosa Isela, pues no tenía prendido su localizador. Pero eso es algo que va a informar la Fiscalía. Nosotros informamos la parte que nos corresponde y la Fiscalía informa la parte que le corresponde. ¿Y qué es lo relevante para nosotros? Porque nosotros somos un gobierno soberano. México es un país soberano. Hay una operación. México pregunta a Estados Unidos. Estados Unidos responde a través de la embajada. Y después sale una nota periodística con una exposición que contradice lo que dijo la embajada. Entonces la pregunta es, ¿quién mintió o quién miente? Y es relevante, pues porque primero es un asunto que tiene que ver con la relación bilateral y segundo, pues porque no se puede decir una cosa y después decir otra al gobierno de México. Y eso, repito, no tiene nada que ver con el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad y que ha puesto su vida en riesgo, tanto elementos de la Secretaría de Seguridad como de la Defensa, que ha perdido elementos, como de la Marina, que ha perdido elementos, en el trabajo permanente contra la delincuencia organizada, en particular en Sinaloa.
Presidenta, la Fiscalía General de la República en esta investigación le ha comentado algo respecto a la investigación que se está llevando a cabo en torno a la exfiscal del estado de Sinaloa. No, también lo tienen que informar, porque es parte de todo esto. Tienen que informarlo la Fiscalía. Nunca le han comentado nada porque No. se hizo este montaje de una pieza clave en el secuestro del narcotraficante. No, tiene que informarlo la Fiscalía, los avances de la investigación que hizo el fiscal Gertz Manero y la investigación posterior que hace ya la nueva fiscal. Nos estarían dando la información. La Fiscalía hoy. tiene que darlo. Es muy importante esto, porque la Fiscalía, tenemos coordinación permanente con la Fiscalía, pero la Fiscalía es una institución autónoma y les corresponde a ellos dar la información de sus investigaciones y también lo que guarda, digamos, en términos del proceso de investigación para no violar el propio proceso al Gobierno de México. Hay algunas cosas que se trabajan directamente con la Secretaría de Seguridad y la Defensa Nacional en operativos que se realizan de manera permanente, pero la Fiscalía en su momento y ahora actúa de manera autónoma. Independientemente, Presidenta, de la autonomía de la Fiscalía, ¿se le invitó a estar presente en esta conferencia de prensa? Hoy no, se le pidió que informara, se le pedí yo a la fiscal que era muy importante que se diera información sobre todos estos procesos de investigación y en particular, dada la información relevante que sale hace unos días en esta nota periodística y la exposición de este avión, en la manera que se está exponiendo, que solicite todavía más información, igual que le instruía a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hiciera lo propio. Presidenta, finalmente, si me permite, ayer usted comentaba, también hoy surge esta información, ayer usted comentó que el gobierno de los Estados Unidos temporalmente dio protección a este grupo delictivo, el cártel de Sinaloa. ¿Podría comentar a qué se refiere? Bueno, lo leyó Rosa Isela. No sé si quieres volver a leer esa parte. Sí, lo de los familiares, la recepción de los familiares de Ovidio Guzmán. Sí, la parte desde la detención hasta… El 5 de enero de 2023, Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán. Bueno, en Jesús María, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 15 de septiembre de 2023, Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. El 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Este mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por las autoridades estadounidenses. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, es encendido 5 minutos antes de aterrizar en Nuevo México. El 31 de julio de 2024, el Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. El 9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el Gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. Presidenta, y de comprobarse que el exembajador Ken Salazar mintió, ¿qué sucedería? Bueno, es algo que tiene que revisar tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República. Gracias. Obviamente todos los embajadores gozan de inmunidad, ¿cómo se llama? Inmunidad diplomática, pero
Se va a publicar un libro de él donde parece que, por lo que ha salido en los medios, nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al gobierno de México. Gracias. A ver. Buenos días a todos. Mireya Cuellar, de La Jornada, Baja California. Presidenta, después de este panorama, entiendo la importancia de plantear quién miente y plantear quién hace negociaciones. ¿Qué sentido tiene que el gobierno de México siga pidiendo información que no ha recibido en todo este tiempo y que además puede ser información mentirosa? Todo el sentido del mundo, porque esas son las relaciones diplomáticas. Nosotros cumplimos con nuestro deber, siempre. Lo que establece la Constitución, lo que establece las leyes y lo que con nuestra convicción consideramos que es relevante que conozca el pueblo de México. Pero hay una Entonces, estrategia, perdón. Se pregunta al gobierno de los Estados Unidos porque es obligación preguntar al gobierno de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, cuando salen estas notas contradictorias, pues informar al pueblo de México de esta situación. Entiendo Y también que conozca el pueblo de Estados Unidos, también. Porque cuando un embajador miente, si es que mintió, no solo le miente al gobierno de México, le miente también a quien lo representa o a quien representa. Entonces, por eso es relevante lo que sale hace unos días, porque nosotros queremos saber, una vez que es expuesta esta aeronave con estas características, ¿quién mintió? Y si mintió el embajador de Estados Unidos. Presidenta, hay una estrategia de presión sobre el gobierno de México y en general sobre México por parte de Estados Unidos. ¿Esto que usted plantea hoy cambia el panorama? ¿México tiene que dejar de sentirse presionado por Estados Unidos? México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno. Entonces, por eso es muy importante la información que damos hoy, que no tiene nada que ver, repito, con la detención de las personas, sino bajo qué condiciones se da y quién miente. Muy relevante. ¿Cambia en algún sentido lo que ocurre con la gobernadora de Chihuahua y el caso del personal de Estados Unidos que estuvo en un operativo Esas en ese investigaciones continúan. O sea, continúan las investigaciones y la Fiscalía también tiene que informar sobre la investigación que abrió en el caso de Chihuahua y en el caso de Sinaloa, en ambos casos. Ha habido muchas versiones sobre dónde se ubica el gobernador Rocha Moya. ¿El gobierno de México tiene control sobre los movimientos del exgobernador o gobernador con licencia de Sinaloa? Bueno, sabemos que está en Culiacán. No hay… Está ubicable porque él está ubicable. O sea, no es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable. Y en todo caso la Fiscalía tendría que determinar. Y perdón, pero quisiera comentarle un asunto distinto que tiene que ver con la Cancillería y con un grupo de trabajadores de los consulados de México en Estados Unidos que buscaron a La Jornada en Baja California, en la frontera, para plantear una situación muy especial. Ellos son trabajadores por contrato, dicen que son alrededor de 400 en los consulados de Estados Unidos, y que tienen contratos y un tipo de visa, la A2, que en el momento que se vence, ellos se quedan sin trabajo. El presidente López Obrador les había ofrecido una regularización como personal de
el Servicio Exterior Mexicano. Ellos están pidiéndole a usted la revisión de su situación porque se van a quedar sin empleo y quieren que la Cancillería les ofrezca alguna opción para no quedar fuera. Ese es un tema que ellos nos han pedido traer y sí ha sido, bueno, aprovecho que está aquí el canciller, sí es un tema que está revisando la Cancillería y no sé cuál sería la salida que le darían a estos trabajadores. ¿Quieres comentarlo, Roberto? Gracias, presidenta. Con su permiso. Sí, sobre este tema, en primer lugar, de quienes estás hablando son lo que nosotros denominamos los prestadores de servicios profesionales independientes que trabajan en la Red Consular de México y antes que nada, déjame decirte que tienen todo nuestro reconocimiento porque son una parte fundamental de la atención que se da en nuestros consulados. Quienes han estado en la red consular saben que pues son parte de los servicios que se prestan y tienen todo nuestro respaldo y apoyo. Hay un grupo de ellos, como mencionaste, que ha ido reduciéndose, pero que lleva trabajando por muchos años con nosotros bajo este esquema de contratación y en efecto con una visa que se denomina A2. Sin embargo, tanto las visas diplomáticas A1, que son las visas para personal diplomático, digamos, acreditado de forma normal, como las visas A2, que son para personal diplomático temporal, están limitadas por el número de años que pueden permanecer en Estados Unidos. Nosotros hemos venido negociando a lo largo de los años que se extienda desde el sexenio pasado la permanencia de este personal en Estados Unidos y con ello hemos logrado que durante pues más de 8 años ya se extienda la vigencia de estas visas. La última extensión que nos dieron concluye a finales de este año. Estamos, por supuesto, en conversaciones para ver cómo se puede atender esta situación. Naturalmente que es una conversación compleja porque, insisto, son visas que están limitadas en el tiempo y que se viene diciendo desde la administración del presidente Peña Nieto, desde 2017, pues se dejó por completo de atender este tema y se dejó al final de la administración pues simplemente como un pendiente este punto y pues después se vinieron atendiendo estas extensiones. Pero pues vamos a seguir buscando opciones tanto por la vía diplomática como opciones por la vía administrativa aquí en México. Si es necesario que algunas personas se regresen a México, ¿qué alternativas se les pueden ofrecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es un tema, insisto, en lo personal, llevo atendiéndolo durante pues 8 años y vamos a seguir de la mano a todas estas personas buscando pues la mejor solución posible para cada uno de los casos. Muchas gracias. Gracias. A ver. Adelante. Sí. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tipo de casos con la comunicación, en este caso con el embajador actual, ¿qué tanto ha intensificado para poder ver estos casos? Bueno, preguntamos al embajador actual la condición en la que está, o sea, sobre el reportaje y la condición en la que está expuesta esta aeronave. Y él está solicitando información, ¿no es así, Roberto? Está solicitando información. Este caso, presidenta, salvo… Vamos a ver exactamente qué nos contesta. De acuerdo, presidenta. Este caso, uno hace memoria en la historia reciente de nuestro país y recuerda uno el caso del doctor Álvarez Machain, cuando fue extraído de nuestro país, de territorio mexicano, de una manera
igual, sin ningún tipo de aviso, o fue totalmente encubierto por agencias estadounidenses. ¿Usted lo ve similar? Bueno, es similar en el sentido de la forma en que ocurre, si es que así ocurrió. Porque nosotros nos basamos en información abierta de un reportaje y la exposición de un avión. Por eso es relevante sacarlo aquí en la mañanera. En particular, el caso de este líder de la delincuencia organizada, pues evidentemente que el objetivo era detenerlo por autoridades mexicanas. O sea, no tiene nada que ver el que esté detenido, y qué bueno que está detenido. Claro. El asunto es cómo se hizo. Claro, la forma. Porque es muy importante eso, cómo se hizo y la información que se le da al gobierno de México. Por un asunto de la relación bilateral. Imaginemos lo contrario, que México hiciera algo similar. Pues Estados Unidos diría, bueno, ¿cómo haces eso? Sin preguntarnos, sin solicitar la colaboración. Porque se colabora en muchos temas, desde el gobierno de López Obrador, antes, mucho más, porque se abrían las puertas a las agencias, y en nuestro gobierno, que lo hemos dicho públicamente, ellos proporcionan información de ubicaciones, de grupos delictivos, y se opera en caso de una orden de aprehensión aquí en México por autoridades e instituciones del gobierno de México. Pero el asunto aquí es cómo se da esta circunstancia y la información que se le da a México. De hecho, es preciso este punto porque la oposición ha aprovechado para decir que cuestionar esta situación, que ahorita usted la está aclarando, es como defender a un presunto o un delincuente. Y a eso lo trasladan, obviamente, haciendo una manipulación del tema. Y es la forma, y que no se tiene por qué. Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón, y lo digo así. Y está demostrado por la detención de García Luna. Tan es así que en 2001 el líder de este cártel se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de Seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo. Y es reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Entonces, si hubo un acuerdo, fue allí, en esos gobiernos. Nosotros lo que hemos hecho es actuar, y en el periodo del presidente López Obrador hay resultados contundentes, tanto que uno de ellos pues es extraditado a Estados Unidos. Bueno, 3 son extraditados a Estados Unidos. Pero es muy importante porque, por supuesto que el que esta persona esté detenida, Ismael N., pues qué bueno que está detenida. El asunto es cómo se da y qué información se le da al gobierno de México. Es relevante, muy relevante, aunque la oposición diga lo que tenga que decir, porque es un asunto de la relación bilateral y de los 4 principios que se han establecido entre ambos gobiernos. Pon los 4 principios, Belmo. Los 4 principios en la relación de seguridad y en otros temas. Esa es la relación que tiene que establecerse. Y no se le puede mentir al gobierno de México, así como nosotros no le mentimos al gobierno de Estados Unidos. Tampoco debe haber falsedades en la relación de ellos hacia nosotros. Y estos son los principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua,
cooperación sin subordinación. Esos son principios que no deben violarse en las relaciones. Entonces es muy relevante en la relación México-Estados Unidos y en lo que dijo en su momento el embajador de Estados Unidos en México, al gobierno de México. En otro tema, Presidenta, pero que tiene que ver con lo que dejaron los gobiernos. Ayer mismo, en esta mañana, se preguntaba y se mencionaba, hoy mismo nuevamente, por todo esto que ha dejado los gobiernos del PRIAN en el tema del narcotráfico, de la relación con grupos delincuenciales. Hay casos muy concretos que se siguen arrastrando en temas de justicia. Quiero mencionar, ya lo he traído en otras ocasiones a la mañanera, el tema de Brenda Quevedo. Esto tiene que ver, pues como ya la gran mayoría sabemos, pues con una injusticia proveniente de una persona señalada muy claramente y que hoy pues dicen que ya está fallecida, pero todavía se duda incluso alrededor de esto, de que es la señora Miranda de Wallace, que bueno, pues era prácticamente una de las personas cómplices de García Luna, por eso lo relaciono, y que incluso hay pruebas de que entraba a las cárceles a torturar o a ordenar torturar. Ahí están varias versiones, varias pruebas. ¿Y por qué le traigo este caso? A preguntarle. Lleva 20 años sin sentencia y bueno, pues ella está solicitando esta justicia ya anhelada porque está en prisión domiciliaria. Pues esto depende también de que un juez dé la instrucción y emita sentencia absolutoria. El principal bloqueo es que ningún juez se ha atrevido a hacerlo por temor político, según esto es lo que está señalando. Otro, que la propia Fiscalía General de la República retire los cargos. La única prueba clave, la confesión de su coacusada, ya fue invalidada por la propia Suprema Corte de Justicia porque fue obtenida bajo tortura. Y 13, que el gobierno federal intervenga. La ONU ordenó su liberación desde el 2020 y la CNDH emitió recomendación y bueno, pues hasta ahorita esto está pendiente. Yo le pongo estos elementos. Ella le pedimos a Rosa Isela que le pida a la fiscal que pueda informar. Muy bien. O al Poder Judicial. Y bueno, y también, Presidenta, pues cambiando también de tema, pues todo lo que hemos vivido del Mundial y que ya se ha mencionado aquí después de toda esta intensidad, pero me quiero referir particularmente ahora a la campaña que hemos estado observando en las redes sociales y en algunos comunicadores, bueno, pues que siempre han estado opuestos a la 4T y que con mentiras, con manipulación, etcétera. Ahora traen una campaña de que así enarbolando a la selección mexicana y reconociendo su actuación, que muchos estamos contentas, pero que ahora dicen, ya ven, sí se puede unir al país. No como AMLO, cuando, o sea, tuvieron que meter al presidente López Obrador para, después de estos triunfos y bueno, salida de la selección desafortunadamente, y meter a López Obrador, al expresidente López Obrador. Me parece súper forzado, pero bueno, ya vuelven a una campaña y yo preguntarle sobre esto porque dicen la selección es unión. Y bueno, AMLO, el expresidente, es lo contrario. Preguntarle su opinión. Pues es obvio y evidente que cuando juega nuestra selección, pues todas y todos los mexicanos la vamos a apoyar. Bueno, hay algunos que no, aunque sean mexicanos. La verdad, ¿no? Ayer lo dije, ¿no? De el triunfo frente a Ecuador. Y que sale esta supuesta noticia de que Ecuador había sido amenazado por un grupo de la delincuencia y ahí andaba, no voy a decir quién, pero todo el mundo sabe quién es, promoviendo esa noticia. Sí. Y luego Ecuador mismo dice, eso no es cierto, es falso. Pero pues, ¿qué quiere decir eso? Que pues estás actuando contra la selección, ¿no? Cuando difundes una noticia como esa y estás minimizando un extraordinario juego que hizo la selección contra Ecuador. Entonces, es obvio que cuando Isaac del Toro está en el Tour de Francia,
pues todos los mexicanos estamos felices y queremos que gane y le echamos porras y pues por supuesto que se une el pueblo de México ante una situación así. Pero también vivimos en un país democrático. No todos pensamos igual y qué bueno. Y hay los canales para poder tener posiciones distintas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con las noticias falsas, con las mentiras que se acostumbran en algunos medios decir todos los días, o con esta campaña de redes sociales contra el expresidente López Obrador, contra la presidenta, contra el proyecto de nación que representamos, con mentiras. Eso sí no estamos de acuerdo y por eso el derecho de réplica que hace Luisa, el detector de mentiras que hacemos todos los miércoles y el estar informando de las mentiras que se están presentando. Pero el que tengamos posiciones distintas, pues es parte de la democracia. Ahora, ¿quién polariza, no? Porque ese es el tema. El que difunde noticias falsas, pues sí polariza mucho, ¿no? Los que difunden noticias falsas buscan atraer opinión a partir de la mentira. Pues qué más polarización que esa. Pero no hay que estar preocupados de que haya posiciones distintas y que al mismo tiempo todos nos unamos cuando juega la selección. Pues qué bueno. Pero al mismo tiempo, pues hay posiciones políticas diferentes. Es la mejor demostración de que hay democracia en el país. Por último, Presidenta, hoy se da a conocer un estudio de la ONU Comercio y Desarrollo en el que destaca que México, nuestro país, en el 2025, cerca de 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ha tenido 3,000 millones de dólares más que en 2024, más que en el año previo. Yo preguntarle sobre si estas cifras precisamente se están reflejando en esta confianza para invertir en el país. También otra pregunta es sobre si estas cifras en materia de creación de empleo y economía para las familias mexicanas se están reflejando. Y por último, si el plan México y el nearshoring o relocalización comercial de inversión, podrán dar mejores resultados hacia una encuesta del 2026. Preguntarles sobre estos. Mañana vamos a dar varias buenas noticias económicas, algunas del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el empleo. También el incremento en el capital fijo, que también es muy importante. El aumento, ayer lo publiqué en mi red y lo dije, el aumento en el número, en la venta de vehículos nuevos y algunos otros indicadores muy positivos de la economía. Y como lo he planteado, estos 6 meses que vienen van a ser muy buenos porque inician muchas obras públicas que se hacen con la nueva ley y también las llamadas inversiones mixtas, que ese nombre le hemos puesto a las inversiones también que se están haciendo con financiamiento privado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Sobre el tema, a ver, hasta allá atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del Financiero Bloomberg. Muy rápido. ¿Toda la responsabilidad caería entonces sobre el ex embajador de Estados Unidos? Bueno, de acuerdo con lo que sale en esta nota periodística y la exposición de este avión, pues hubo falsedad en lo que dijo. ¿No habría alguna carta, algún llamado al gobierno o en todo caso a las agencias? Bueno, pero el representante entonces en México era el embajador. O sea, la representación del gobierno de los Estados Unidos en México es del embajador. Por supuesto hay relación, como ahora en el caso del tratado, con el área del gobierno de Estados Unidos que está negociando el tratado y la Secretaría de Economía. Pero a la solicitud de información quien contestó fue el embajador.
ahí no habría entonces, una vez que se haga esta solicitud de información, se verían las medidas pertinentes. ¿Incluiría alguna demanda internacional? Pues estamos viendo qué posibilidades hay a partir de la información que nos dé la Fiscalía. Presidenta, ¿considera que ha habido confianza de parte del gobierno de Estados Unidos en la relación que mantiene con México, incluso desde la administración anterior? En materia de seguridad, sí. Sí, si no, no habría habido cooperación. Bueno, estuvo en su momento con el presidente Trump y después con el presidente Biden. Rosa Isela era secretaria de Seguridad. ¿Cuántas veces estuvo aquí? Luisa María también estaba en el gabinete del presidente López Obrador. También Roberto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llama la persona que venía en representación de Biden en los temas de seguridad? ¿Cuántas veces estuvo aquí? A ver, ¿por qué no lo mencionas? Bueno, desde la administración del presidente Trump hubo muchísimas visitas del fiscal general William Barr. Estuvo aquí, si no mal recuerdo, por lo menos 2 veces. También estuvo varias veces la Secretaría de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, estuvo aquí. También después con el presidente Biden estuvo aquí el fiscal general Merrick Garland, Liz Sherwood Randall, que era la asesora de seguridad doméstica, estuvo aquí varias veces. Y bueno, ahora con el presidente Trump nuevamente acabamos de recibir al secretario de Seguridad Interior, Mark-Wayne Mullin, además de que bueno, pues hemos tenido muchísimas reuniones con distintas áreas de seguridad y del Departamento de Estado. Y las propias publicaciones del embajador actual, donde habla de la coordinación y la colaboración sin subordinación. Y en esta petición directa que sería entonces al FBI sobre si sí tuvo esta participación, de confirmarse, ¿qué seguiría con esta agencia? Bueno, eso es parte de lo que estamos preguntando a la Fiscalía y que está revisando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ayer mencionaba que por el bien de la relación bilateral es importante que se esclarezca. ¿Por qué, Presidenta, si en todo caso sería un tema con el ex embajador solamente? No, porque el que haya pasado hace 2 años ya, de hecho están por cumplirse 2 años, no quiere decir que no sea relevante, no es porque haya pasado en la administración anterior, entonces ya no es relevante. Es relevante todo. ¿Cualquier cosa afectaría de aquí en adelante esta relación? No es afectar, es garantizar que se diga la verdad al pueblo de México y al pueblo de los Estados Unidos, porque es una responsabilidad. O sea, la honestidad no es solamente nuestra, también es de las representaciones de los embajadores de los estados en México, de los distintos estados internacionales en México, de las naciones. Entonces, no se pueden dar 2 versiones a un hecho que tiene que ver con la participación de agencias en el territorio nacional, sin informar al gobierno de México. Es muy relevante, no es menor. Repito, eso no tiene nada que ver con el trabajo que se hace permanente contra los grupos delincuenciales, permanente, y que aquí damos cuenta cada mes por lo menos, y el Gabinete de Seguridad diario está dando cuentas de ello. Pero no se le puede mentir a un gobierno ni a su pueblo. Entonces, de confirmarse una participación, sería una injerencia y habría entonces medidas, sanciones. Bueno, hay que ver qué es lo que procede. Por eso le preguntamos a la Fiscalía y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Repito, un embajador tiene inmunidad diplomática, pero eso no quiere decir que nosotros no pongamos en alto la dignidad de México. Pues no se nos puede mentir deliberadamente. Y ya rapidísimo, Presidenta, aprovechando que tomó
que mencionó el tema económico, sobre este traslado de la planta de Toyota, ¿ustedes platicaron con los directivos? Sí, hay un comunicado de Toyota, no sé si lo quieras. De economía. La empresa mantendrá planta en Guanajuato que genera 2.800 empleos directos. En los próximos días se dará a conocer nuevo anuncio de inversión automotriz por más de $500 millones. La Secretaría de Economía informa que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferiría parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana a los Estados Unidos como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales. El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030. Por otra parte, Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, que emplea a 2.800 personas de manera directa, que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región. La Secretaría de Economía ha recibido confirmación luego de gestiones de la presidenta de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de $500 millones, la cual será anunciada en los próximos días. Es decir, no hay mayores afectaciones y no hay preocupación por este tipo, digamos, de movimientos. Bueno, se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana, cómo va a haber un proceso en donde se van a ir trasladando a los Estados Unidos y nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores. En algunas publicaciones señalaban que ya era como parte de estas consecuencias de las revisiones anuales del TEMEC. ¿Ustedes no es de las revisiones anuales? El propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas o a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz. Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros pues garantizar el empleo y seguir con las inversiones. Gracias, presidenta. Gracias, Hatsiri Magallanes de MBS Noticias. Preguntarle, presidenta, si se confirma que hubo este operativo por parte del FBI aquí en territorio nacional, ¿cuáles tendrían que ser las consecuencias legales de acuerdo a esta Ley de Seguridad Nacional? Por eso le estamos preguntando a la Fiscalía, primero para ver si la Fiscalía tiene atribuciones en este sentido y también está haciendo toda la investigación la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque de acuerdo al artículo 74, ¿no? Se tendría que romper la relación de cooperación bilateral. ¿Eso procedería? No necesariamente. No necesariamente. No estamos hablando de eso. Por lo que nosotros consideramos, más allá de las sanciones o no, o de las medidas judiciales que se puedan tomar, es que esto quede claro. Y abrirlo al pueblo de México, por lo que significa la relación bilateral. Tiene que haber confianza entre ambas naciones y tiene que haber reciprocidad, esto es muy importante. No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo. Eso habla de reciprocidad y que somos naciones que establecemos una relación de iguales. Entonces, por eso lo presentamos. Y obviamente la oposición y los adversarios van a decir que nosotros queremos proteger un grupo delincuencial. Falso, absolutamente falso. Si alguien protegió un grupo delincuencial, fueron ellos cuando gobernaron. Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco. Nunca. Somos un gobierno que nos caracterizamos por la honestidad y por nuestros principios. Y eso es lo que nos da la autoridad, pero es muy importante en la relación bilateral que no se puede decir una cosa un día y después otra cosa, cuando tiene que ver con una injerencia en México. Entonces, por eso decimos, ¿quién miente?
¿Quién mintió? Y en ese sentido, Presidenta, su opinión de que un periodista se haya enterado primero de esta información y no su gobierno, ¿eso significa que hay falta de confianza por parte de Estados Unidos o de colaboración con su gobierno? Los periodistas hacen su trabajo. Ustedes hacen su trabajo. Los periodistas hacen su trabajo. El asunto aquí es la exposición de esta nave, que fue ya el cónsul a revisar y en efecto está la nave expuesta en esta feria como una acción del FBI. Cuando estuvo al frente Alejandro Gertz Manero, no hubo avance en estas investigaciones, en esta información. Tiene que informar la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene que informar muy claramente de todas las investigaciones que hace. Por supuesto, en el momento en que tiene avances, pero en este caso es muy relevante que informe la Fiscalía de qué investigaciones hizo el fiscal Gertz Manero y qué investigaciones están haciendo ellos. Ahora la fiscal. Entonces, con esta información que se ha dado a conocer, ¿se podría concluir que Estados Unidos, pues, no sé si decir que secuestró al Mayo tras negociar con los chapitos? Bueno, así lo describe directamente él. Para nosotros el interés es cómo es que llega esta aeronave allá y si hay intervención del gobierno de Estados Unidos desde el principio de la operación y qué provoca, qué resultados genera. Todo es gracias a esta negociación con los chapitos. Bueno, por eso preguntamos, ¿quién hace acuerdos con quién? Es una pregunta y las investigaciones tienen que decir, pero ya Rosicela leyó los hechos de los acuerdos que se hacen. Entonces, porque tiene que ser muy transparente. Gracias, Presidenta. Hay una frase de Lincoln que justo es lo que le preguntaba a Bellman, por eso le pedía que me lo diera. Yo me acordaba que decía, como decía Lincoln, al pueblo no se le puede engañar, al pueblo se le puede engañar una vez, pero no siempre. Y en la búsqueda que hace Belmont de la frase de Lincoln es: puedes engañar a todo el pueblo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y lo decimos por las mentiras. Gracias, Presidenta. Por otro lado, mañana se reúne con el presidente de Suiza. Mañana viene el presidente de Suiza, vamos a estar aquí, lo vamos a recibir, y viene después con un grupo de empresarios que también vamos a recibir. Y ya por último, el estatus de la relación con Ecuador. Después, ¿hubo algún acercamiento recientemente? Ecuador violó la embajada de México en Ecuador. Gracias, presidente. Invadió, incluso, se puede usar esa palabra. Bueno, vamos vamos a ver. Hasta allá atrás, vamos, ni veo muy bien quién es, pero. Y ya cerramos. Bueno, una más. Muy buen día, Presidenta. Miguel Hernández, de Canal 14. Preguntarle de confirmarse la participación del FBI en la captura del Mayo Zambada. ¿Se confirmaría que Estados Unidos se encuentra operando en nuestro país? ¿Sería la forma en la que se está operando desde las agencias norteamericanas en México? Las agencias de Estados Unidos tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana. Y tienen relación con el Gabinete de Seguridad a partir de una relación institucional y de los permisos que da la Secretaría de Relaciones Exteriores a estas agencias. Entonces, así en este momento se trabaja. Aquí lo relevante, nuevamente,
es quién mintió y si mintió el embajador de Estados Unidos en México en su momento. Vicepresidente. Vamos por acá. ¿Quién más? A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Si nos puede dar un poco más de detalle de la visita que mañana va a sostener y con el presidente con esta cuestión de Suiza. Van a venir empresarios, pero va a haber algún convenio. Si nos puede ampliar la información, por favor. Roberto. Con su permiso, presidenta. Bueno, ya comentó la presidenta, va a haber una reunión con el presidente Merlín de Suiza, una reunión con empresarios, lo acompaña un grupo de 16 empresarios que vienen directamente con él, más otras empresas suizas establecidas en México que aquí se suman. El objetivo es conversar sobre las inversiones que tienen esas empresas en nuestro país y nuevas inversiones que quieren hacer aquí en México. Suiza es la 21ª economía del mundo, entonces pues obviamente es una conversación importante en ese sentido. Y también otro punto que nos están planteando y que se va a analizar en los próximos meses es la modernización del acuerdo que tenemos entre los países de lo que denominan el EFTA, que son los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega y México. Estos países que no forman parte de la Unión Europea vieron la modernización que hicimos con la Unión Europea. Tenemos también un acuerdo con ellos desde 2001, y nos están planteando pues que analicemos también modernizar los términos de este acuerdo. Son países que fundamentalmente lo que exportan es capital, entonces pues ha sido un acuerdo muy benéfico para nuestro país y bueno, pues será muy interesante escuchar cuáles son sus planteamientos. Gracias. No sé si me presenté, Laura Arana del Sol de México. Presidenta, el 12 de junio comentó que seguiría insistiendo la Fiscalía de Nueva York sobre las pruebas que tiene sobre el caso de los 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rocha Moya. Preguntarle qué mecanismo ha aplicado para insistir sobre estas pruebas o si bien ya las presentaron. ¿Cuándo damos esa información? Puede ser el mismo jueves o la próxima semana. Sobre el caso de la Fiscalía, ¿le ha comentado algo sobre los avances en la investigación? ¿Hay alguna Ellos tienen fecha? que informar de todas las investigaciones, la Fiscalía tiene que informar de los avances de estas investigaciones. Y por último, retomando el tema de Ecuador, incluso el presidente ha tratado de llegar a volver a retomar estas relaciones, incluso no hemos recibido ninguna solicitud formal. Okay. Y en agosto se viene una nueva presentación ante la Corte, inclusive México estuvo dispuesto, pues tenemos entendido, de abrir estos canales para poder solucionar el conflicto. ¿Qué presentarán ustedes en esta réplica que ustedes van a presentar ante la Corte? ¿Quieres presentar? Con su permiso, presidenta. Yo creo que la presidenta fue clarísima. Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros. No puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia. Invaden nuestra embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México en términos de convenciones de las que ambos países somos parte. Entonces, pues hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que pues obviamente vuelven imposible que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones. Hay en efecto un juicio ante la Corte Internacional de Justicia
que está pues en un proceso de desahogo de argumentos. Se concluyó una primera fase en enero, que fue el desahogo de argumentos de México. Habrá otro desahogo de argumentos en agosto y son de hecho 2 juicios, uno que interpuso México por todo lo que ya expresé. Ecuador interpone otro por lo que ellos consideran que es el otorgamiento de asilo que se hace contrario al derecho internacional. Nosotros, pues, en ambos casos estaremos presentando los argumentos que resumí hace un momento y estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región en el seno de la Organización de Estados Americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera, y como también en el caso que hubo posteriormente, pues se reiteró la opinión de prácticamente todos los estados de la región respecto de que México ha actuado conforme al derecho internacional y Ecuador pues cometió una serie de violaciones al derecho internacional que son en efecto muy graves y que pues no nos permiten tener ningún tipo de diálogo. Si el presidente mostrara un interés o a través de la vía legal, ¿cuál sería la postura ahí? Pues es que es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación. O sea, tiene que haber un desagravio. Y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que está vacilada en nuestra embajada. Si no hay ese desagravio, pues ¿cómo va a haber una… pues ya se nos olvidó que invadiste la embajada, ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada, ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo. Pues no es así de que no, tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que está vacilada. De otra manera se vuelve muy complejo. Gracias, presidenta. Vamos, yo creo que ya no, 9:25. Yo creo que ya nos vamos, ¿no? A ver, 2 preguntas más. 2 preguntas más. A ver, vamos a darle a Proceso para que no digan que no le preguntan, que no le damos la palabra. Gracias, presidenta. Aila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle, dado que el embajador podría argumentar que lo que él informó fue la información que le dio la agencia, ¿el gobierno mexicano estaría también en posición de creerle al FBI si dice que no participó en la operación o debería de admitir, dado las pruebas en imágenes? Bueno, es que tienen un avión expuesto como un triunfo de ellos, como una operación de ellos, pública. O sea, no sé si se entiende. O sea, el embajador de Estados Unidos en México, en su momento, dijo que no había participación. Y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI en una feria. Entonces, el tema es, ¿mintió? Pues hasta ahora parece que sí nos dijeron mentiras al gobierno de México. Entonces, por eso se pregunta a la Fiscalía. Entonces, más que nada los llaman a admitir que tuvieron una operación. No, por eso se solicita a la Fiscalía que haga la revisión, porque ellos tienen una investigación sobre este caso. Entonces, por eso se le está pidiendo a la Fiscalía que haga la revisión y también la petición de información a la embajada, dada esta circunstancia.
¿Y qué sucedió, dado que hace 2 años también informaron sobre los datos de una aeronave en la que supuestamente se habría trasladado a Ismael El Mayo junto con uno de los hijos de Joaquín Guzmán? Habían dado incluso los datos de la matrícula y los nombres de el piloto que supuestamente había trasladado. ¿Qué sucedió con esa información? Bueno, que lo diga la Fiscalía. O sea, yo creo que aquí lo relevante, lo más relevante, es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la información oficial que le brindó al gobierno de México y lo que dice hoy el FBI al exponer este avión. Y es relevante, sí es muy relevante. Pues porque es una actuación del gobierno de los Estados Unidos sin informar al gobierno de México. Y además, ¿qué acuerdos había? O sea, ¿qué acuerdos tuvo esta agencia o cualquier agencia que haya participado con este grupo delincuencial? Es muy relevante para México y para Estados Unidos, para ambos pueblos y ambos gobiernos. Muy importante. Presidenta, y también, bueno, quisiera preguntarle, en este reportaje se muestran todos estos datos, todo lo que se pudo manipular o cambiar en esta aeronave, matrículas, hasta el color, etcétera, algunas otras claves que tenía. Dado que se pudo hacer esto, es tal vez pues una prueba de que Estados Unidos sabe cómo mentirle al gobierno mexicano para poder actuar en nuestro país. ¿Es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió? ¿Es este caso? Pero la responsabilidad no es de la agencia, porque finalmente no, son bueno, los que ¿quién operaron. es el representante del gobierno de Estados Unidos, incluidas todas las agencias en México, y el que contesta al gobierno? Incluso hace una conferencia de prensa para informarle a su pueblo y al pueblo de México, como embajador de Estados Unidos en México. ¿No considera, dada la experiencia que ya tiene usted también basada en la relación que tiene su administración con el gobierno de Estados Unidos, que este sea un caso, bueno, eso sucedió hace 2 años, todavía no llegaba usted al gobierno, pero han sucedido otras situaciones que se han dado a conocer luego primero por medios y después que se informan o que ustedes exigen que se les informe? ¿No es muestra también de que el gobierno de Estados Unidos tal vez no confía en México con relación en cuanto a tema de funcionarios y colusión con el crimen organizado? No, porque ¿quién detiene a la persona con la que ellos después acuerdan? ¿Quién la detuvo? Contesta. Sí, en México se detuvo y fue el tema del… ¿Quién la detuvo? ¿Quién lo detuvo? El ejército mexicano. Por eso en México. O sea, el ejército mexicano detiene, incluso en el operativo pierden la vida 10 elementos del ejército y lo entrega a Estados Unidos. Y después Estados Unidos acuerda con él, sin informarle, violando incluso el tratado de extradición. Así, abiertamente. Entonces, ¿cómo no van a confiar en el gobierno de México si el gobierno de México lo detiene? Pues es que le ha mentido hasta el momento, según lo que informan. Por eso, lo detiene. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre que decir, y esto es un asunto de dignidad de México, es nos relacionamos como iguales y pedimos respeto siempre a México. Y cuando hay una situación como esta, en donde hay versiones contradictorias, lo tenemos que plantear. Eso es independiente de que sigamos trabajando permanentemente por la paz y la seguridad del país, como se demuestra todos los días. Presidenta, quisiera también en este tema preguntarle, estos acuerdos que usted señala ahora, pues no son realmente en Estados Unidos que se busque encontrar quienes en el más alto nivel les permitieron operar, es decir, que en el gobierno tienen aliados y que, bueno, pues a final de cuentas este tipo de cuestiones no impiden que el gobierno mexicano a lo mejor les obstaculice la información, o sea, para dar, estos acuerdos son para… No entiendo tu pregunta. Estos acuerdos de los que usted señala son finalmente
precisamente para encontrar en las declaraciones de delincuentes quién los apoyó en el ámbito político, quién los dejó operar. ¿Esto no ayudaría también a México, este tipo de, pues no acuerdos, sino este tipo de cooperación? Si hay pruebas, sí, pero siempre que haya pruebas, no dichos. Igual nosotros solicitamos extradiciones, detenciones urgentes, y ellos piden pruebas. Es una relación recíproca. Entonces, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas de acuerdo con la justicia mexicana, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de México. Entonces, ¿por qué? Es decir, la información que proporciona Estados Unidos o la información que México proporciona a Estados Unidos se rige por tratados y por acuerdos que deben respetarse en uno y otro sentido. Porque si no, son injerencias. Se lo pregunto también porque un poco, bueno, hace 2 años en toda esta información que se daba desde el gobierno federal, en una parte la administración pasada nos informaba que en ese momento, hasta donde tenían conocimiento, no había ningún operativo de Estados Unidos en nuestro país, hasta donde tenían conocimiento de la información que le daba Estados Unidos. Pero enfocándonos también en lo que le corresponde a México, también dijeron que no había ningún operativo por parte de México para detener a Ismael El Mayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se habría tenido un operativo para detener a este capo? Bueno, cuando hay una orden de aprehensión, se hace el trabajo que se tiene que hacer, y en este caso había una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo puede explicar Omar. Cuando informa el gobierno de Estados Unidos a través de una de las agencias por inteligencia de la ubicación de un delincuente, de un presunto delincuente, ¿cómo se colabora? Hay un intercambio de información permanente con diferentes agencias. Muchas veces, no siempre la información es tan precisa, por eso es un intercambio de información constante. Es un intercambio de información de personas, indicios, teléfonos, rastros, cualquier cantidad de indicios que nos puedan llevar a una persona o a la ubicación de ciertas personas. En muchísimas ocasiones, en decenas de ocasiones en lo que va del año, hemos hecho operaciones realizadas por las autoridades de México, donde en muchas ha habido participación de información de Estados Unidos. Pero es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan ahí está exactamente la persona. Son dos cosas muy diferentes. El intercambio de información ojalá fuera así. Hay veces que, por supuesto, en algún momento y en algunos años se ha logrado tener información así de precisa, pero normalmente son mesas permanentes con las diferentes unidades de inteligencia que cuenta el Gobierno de México, inteligencia militar, inteligencia naval, ahora que lo concentra también ya el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera. Derivado de que se recibe esa información, se valora la veracidad de la información y también la viabilidad de una operación. Y es así como se llegan a resultados como los que presentamos hace unos minutos. Se abordaron últimamente, secretario, estos asuntos que sí quedaron desde hace 2 años, pero que finalmente Estados Unidos nunca resolvió para México. Se pidió información, pero ¿qué respondían? Y ahora que sale a la luz, ¿cuál será la petición que usted hará como contraparte al equipo de seguridad también en Estados Unidos? Sobre la participación. Sobre el tema del Mayo, la detención, bueno, la captura. Será la Fiscalía General de la República la que está solicitando ya la información y la que tendrá que ver qué tipo de participación tuvieron. Secretario, aprovechando que está ahí en un asunto similar, que está relacionado con el tema del cártel de Sinaloa, ¿qué información han tenido ustedes respecto de la investigación sobre la cooptación del servicio de agua, de las juntas distritales, etcétera, que estaría en manos también en específico de la facción de los Chapitos, en especial en el gobierno de Rubén Rocha? Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos
detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión. Ahorita tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso, y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata. En otro tema, y finalmente con usted, secretario, aprovechando también, ¿qué avance hay sobre la investigación del asesinato de la compañera periodista Roxana Guzmán, que, bueno, pues recordamos cómo fue sacada de su casa? Lamentablemente hay rastros de ocios donde la Fiscalía ha mencionado que corresponden lamentablemente a la periodista. Se han cumplimentado 8 órdenes de aprehensión, van 8 detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener. Hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora, con la Fiscalía del Estado y con la Policía Estatal. Gracias, secretario. Van 8 detenidos al momento. Ya nomás, Presidenta, para finalizar sobre el tema de la compañera Roxana Guzmán, yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué imagen da el video que todos vimos de cómo fue lamentablemente sacada de su casa esta compañera? Y también, bueno, pues por el hallazgo de otros compañeros más que han sido asesinados en lo que va, pues, de este tiempo. ¿Qué reflexión y que además cómo se ve que pasan las cosas en México con este tipo de situaciones? Bueno, lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana, y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo, acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo. ¿Cuánto podrían presentarnos un informe de cuántos periodistas han asesinado y activistas también, y sobre todo el estatus del esclarecimiento de los casos? Sí, cómo no. Le pedimos a Rosa Isela que no lo presente. Hay nada más el secretario, no me han pasado la información de lo que le solicité en torno a los grupos delictivos por estado que me habían mencionado que nos iban a enviar, y cuántos grupos delictivos hay, si nos pudieran apoyar con la información. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, vamos a ver el último acá. Ya, se acabó. Presidenta, buenos días. Adelante. Buenos días, Vicente Serrano, de Sin Censura TV. Presidenta, con la solicitud de información sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que no llegan las pruebas que se están solicitando, con lo que se está planteando hoy, he escuchado a los compañeros preguntarles si esto es muestra de que Estados Unidos no confía en México, pero déjeme preguntarle yo de esta manera: ¿de qué tamaño se abolla si se confirma la mentira del ex embajador Ken Salazar, la confianza de México hacia Estados Unidos? Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, por el bien de ambos pueblos, por el bien de ambas naciones. Pero eso no quiere decir que nosotros bajemos la cabeza. Tampoco quiere decir que nos vamos a subordinar. Tampoco quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa que ellos digan. Porque en una relación puede haber diferencias. Entonces, es muy relevante para México, indispensable, que se sepa que hay dos versiones de un hecho que tuvo que ver en México con una agencia de los Estados Unidos o con varias agencias. Muy relevante. Porque además de ahí ocurre un episodio de violencia muy grave en Sinaloa. Pues nadie dice que no se deba detener a los delincuentes. Y siempre dentro del margen de la ley. Dentro de la ley. No como hizo Calderón fuera de la ley. Dentro de la ley. Y por eso las fiscalías hacen sus carpetas de investigación y se hacen las detenciones. Siempre. Pero tiene que haber una relación de correspondencia, de reciprocidad. ¿Este caso sería un antes y un después, Presidenta? Pues ha habido muchos casos en la historia de México donde hay
un antes y un después en las relaciones. Aquí he mencionado varias veces cómo el embajador Gavin, dicho en las propias memorias de Miguel de la Madrid, tuvo una injerencia permanente en la política de México y cómo al final incluso ese embajador tuvo que dejar México. Pero en nuestros Entonces, días, tiene que haber una relación de respeto de todos los embajadores y del gobierno de Estados Unidos hacia México. pero en nuestros días sería un antes y un después, se lo pregunto porque algunos medios retomaron hace unas semanas un adelanto del libro de Ken Salazar que mencionaban que tenía un susurrador o algo por el estilo que decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador temblaría por lo que fuera a decir el Mayo Zambada. Usted hablaba de tener inmunidad diplomática, pero si se miente, lo que no se tiene es credibilidad, no se tendría autoridad moral. Por eso le pregunto del antes y el después. Tiene que haber pruebas, porque no se puede aceptar así nada más lo que dice el Departamento de Justicia, en el caso de Sinaloa o en otros casos. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con la ley y al mismo tiempo trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de las y los mexicanos. Entonces, hay una campaña contra nuestro gobierno y contra el gobierno del presidente López Obrador, el pasado gobierno, como si hubiera habido colusión con grupos delincuenciales. Es falso, de toda falsedad. Y si se demuestra que alguien de algún gobierno municipal, estatal, tiene relación, tiene que actuarse, como lo hemos hecho con muchos gobiernos municipales, donde se tiene conocimiento de que hay vínculo con la delincuencia organizada y se actúa. Pero tiene que haber, en el caso de México y Estados Unidos, una relación recíproca y de confianza mutua. En esa reciprocidad que usted señala, ¿le frustra o cuál es el sentimiento que le queda de estas extradiciones o enviar personajes de alto perfil del crimen organizado que terminan negociando con la autoridad estadounidense, Presidenta? Y creo que no es uno, sino varios ya los casos. ¿Qué piensa usted como presidenta de este esfuerzo que deja sangre también, que deja muertos en los operativos y que termina, pues usted póngale los términos, con estos acuerdos con la autoridad estadounidense? Lo que no puede haber es decir una cosa y hacer otra, ni del gobierno de Estados Unidos ni de ningún gobierno. Y por eso pedimos respeto a México. Y por eso es relevante que se diga la verdad en este caso. Presidenta, si me permite, dos cosas para cerrar. Hay declaraciones de los abogados de Alonso Ancira de Altos Hornos en sus términos, que es una falacia lo que usted dijo, que no debe un solo centavo al Estado mexicano. Lo va a informar la Fiscalía General de la República, también le pedí a la fiscal, porque ahí están las carpetas de investigación. Y para cerrar, Presidenta, desde Sudamérica, con todo esto de los presuntos, las presuntas amenazas que nunca existieron en el fútbol, pareciera que surge un discurso pues de odio contra México. Este mismo personaje, uno de los personajes que mencionaba esto de las supuestas amenazas, habla de detestar mexicanos y pareciera que es estas declaraciones de odio que retoman, ya lo sabemos, medios como La Derecha Diario, que usted ha mencionado, y que pudieran tener tal vez un impacto. ¿No es momento de ponerle un alto a estas campañas de odio que vienen desde, en este caso, Argentina? No voy a mencionar ni siquiera el nombre del personaje, que parecieran tener una intencionalidad política, ¿no? Este personaje que termina después en fotografías con, solo como un ejemplo, Ricardo Salinas Pliego acá en México. Hay algo muy hermoso de lo que vivimos ahora con la selección.
y además agradecerle a la selección por esta alegría que nos dio a todas y a todos los mexicanos. Y es que hay que amar a México y hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos. Yo ahora que voy con las niñas y los niños a entregar las becas, ese es mi mensaje con ellos. Siéntanse orgullosas y orgullosos del país donde nacimos, de nuestra historia, de nuestra grandeza cultural. Quien no se siente orgulloso de México y está mirando al resto del mundo es el que no quiere a México. Entonces, sigo insistiendo. Al que no quiere a México no le va a ir bien. Al que quiere a México siempre le va bien. Y al que quiere al pueblo de México más, nosotros estamos tranquilos, felices ahora por la selección y por la alegría que se le dio al pueblo. Y por supuesto, ayer mucha gente estaba triste pero hay que sentirnos muy contentos del papel que hizo la selección y al mismo tiempo del orgullo que nos dio en ese momento y para siempre, el sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Miren la admiración en el mundo entero que generó el Mundial aquí en México. Les decía un video que el otro día vi de unos niños que dicen, quiero ser mexicana, quiero ser mexicano, de niñas y niños que no son mexicanos. Y la alegría que generó y que la gente quiere venir y lo que se va a derivar a partir de la hospitalidad que dio el pueblo de México al mundo entero. Por esa misma razón, porque nos sentimos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y porque defendemos que a México se le debe tratar como un país, como una nación, al igual que a todas las naciones del mundo, y por la dignidad de nuestro pueblo, es que tiene que establecerse una relación de respeto de Estados Unidos y de todas las naciones del mundo, relacionada con Ecuador, relacionada con Estados Unidos y con cualquier país del mundo. Y la mayoría de los países y los presidentes del mundo tienen admiración por México y de los pueblos del mundo, por lo que somos y representamos. Y por eso también pedimos que se le trate a México con respeto. Le duela a quien le duela, le pesa a quien le pese, se confirma que México está de moda, Presidenta. Aprovechando que está el canciller, ¿le han informado si la ola antiinmigrante, la ola de ICE, la persecución de nuestra gente en Estados Unidos ha bajado, ha disminuido? ¿Qué ha pasado con esto? Que muchas veces por la inmediatez y por tantas noticias si quieren, no en otra mañanera presentamos los datos de los encuentros en Estados Unidos y lo que ha pasado. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Vámonos, ahora sí, 9:50. ¿Perdón? No, ella tiene que dar su conferencia en la Fiscalía. Ella tiene que dar la información en la Fiscalía o a través de los medios que ella considere. No, nunca dije que iba a venir hoy la fiscal. Bueno, y si lo dije no era así. O sea, si se malentendió, no era así. Dije que la Fiscalía iba a dar una conferencia también. Y es importante que ellos guarden su espacio. Bueno, ya vamos a ver. Lo importante era hoy marcar una posición. Gracias a todas y a todos. Buen día.